Qué maravilla poder estar acompañado de un rector en el panel y que los jóvenes que vayan a ver esto en vivo o luego los que vayan a ver esta transmisión y esta grabación se lleven realmente insumos de valor sobre cuál es la realidad del mercado laboral, cuáles son las expectativas. Por supuesto que un joven al culminar su carrera universitaria lo que aspira es, bueno, para eso estudié. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora con mis estudios y cómo realmente esto lo transformo en valor? Que al final del día, ese valor para cualquier recién graduado es un salario, un sueldo digno. Bueno, ¿qué hicimos en Manpower Group? Entrevistamos a más de 3,000 jóvenes entre 18 y 29 años en 14 países de Latinoamérica. 3 preguntas muy específicas. ¿Usted ha tenido dificultad para conseguir trabajo en los últimos 12 meses? ¿Cuáles son las razones por las que le dicen la retroalimentación que le envían a un joven por el cual no lo contratan? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los factores importantes para un joven para aceptar un trabajo? Entonces, ¿qué es lo primero y muy importante que debe llevarse un joven acá? Fíjense que en promedio en toda la región, si pudiésemos llegar esto tal cual, a meter a toda la región, a Latinoamérica en un solo saco y sacáramos un promedio, estamos hablando de que más del 75% de nuestros jóvenes tiene dificultad para conseguir empleo. Y estos son datos pre-pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que si estos datos se actualizaran a la realidad post-pandemia, pues por supuesto esto fuese muchísimo más complejo. Y fíjense, Panamá, el 85% de los jóvenes panameños dicen que por supuesto tienen dificultad para conseguir trabajo. Ahora imagínense cómo está eso en la realidad. Pero ¿qué sucede? Justamente el estudio lo que nos ayuda es a que un joven se haga una perspectiva clara porque se visualizaron distintas variables para que cada una de estas personas o los que tengan acceso al entendimiento, a digerir la información, realmente lo transformen en valor. Nuestros jóvenes en general en Latinoamérica tienen 10 puestos de trabajo preferidos o a los que más se postulan. Por supuesto, todos los temas de gestión administrativa en primer lugar, luego sigue todo lo relacionado con el mundo de las ventas, pasando como tercer lugar a recursos humanos. Los call centers, por supuesto, también tienen una importancia enorme en lo que buscan los jóvenes. ¿Qué sucede con esto? Que a la vez, aunque no vamos a hablar específicamente de este estudio acá, a su vez Manpower Group tiene otra investigación que habla acerca de cuáles son las vacantes más difíciles de cubrir. Y para hacer una narrativa más rápida y para respetar el tiempo de lo que tenemos hoy en este foro, un joven tiene que entender la combinación correcta entre las habilidades técnicas que nuestras universidades son muy poderosas en formarnos desde el punto de vista técnica, pero a la vez nuestras universidades, y no solo en Panamá, en el mundo entero, no ha estado adaptado a las habilidades para el trabajo, que son lo que se denomina en el mundo de la gestión del talento habilidades blandas. Esas habilidades blandas están directamente relacionadas con todo el aspecto psicológico, con toda la actitud con C, para que las personas puedan desempeñar un rol específico. ¿Qué les quiero decir con esto que ustedes están ubicando en pantalla? Bueno, resulta que nuestros jóvenes se postulan más por cargos administrativos en las empresas, pero resulta que a la vez es la más difícil de cubrir. ¿Por qué? Piénselo un poco desde el punto de vista de un gerente en una organización. Hoy día existen cualquier cantidad de soluciones tecnológicas que van a permitir que un gerente con una computadora y las aplicaciones correctas resuelvan lo que hace hasta unos 15 o 20 años tenían que hacerlo una secretaria más una asistente y una cantidad de seres humanos específicamente allí. El mensaje clave que les quiero enviar es: un joven tiene que tener claro, de acuerdo a lo que haya estudiado y de acuerdo a cómo quiere proyectarse en el mundo profesional, cómo va a complementar lo que su universidad ya le dio. Y yo sé que de cara a un joven esto puede sonar contradictorio. Bueno, ¿cómo así que para eso estoy estudiando en una universidad y voy a tener que seguir estudiando? Y acá un mensaje muy importante. Olvídese, estimado y querido joven, eso no es de Panamá, eso es del mundo entero. Culminar la universidad
no es que usted culminó lo que ya terminó o ya culminó su fase de aprendizaje y de estudio. Es apenas el principio, porque no va a poder parar de estudiar, usted no va a poder parar de formarse para cualquier cosa que quiera hacer en el futuro si es que usted quiere mantenerse en puestos profesionales. Luego, cuando seguimos avanzando en el estudio, por supuesto, los jóvenes que más estudios tienen son los que van a ir consiguiendo mayor dificultad y esto está directamente relacionado con las expectativas. Es obvio, es normal que un joven que haya culminado una licenciatura o un joven que haya culminado un posgrado o una maestría, por supuesto quiera ganar más dinero. Esa es la razón de ser. Así debe ser, es la forma correcta. Sin embargo, eso no hace match hoy día con la realidad del mundo laboral. ¿Por qué? Porque usted como recién graduado ya está compitiendo con otros profesionales que tienen más experiencia. Y justo allí es donde entramos en las variables que les voy a mostrar unas láminas más adelante de cuál es el principal argumento que le dan a un joven para no contratarlo. Luego vemos acá que, por supuesto, el grueso de cuánto tiempo tardan nuestros jóvenes en colocarse, pudiésemos hacer un promedio, entre 6 y 12 meses se concentra la mayoría de los jóvenes y resulta que cuando ya consiguen un trabajo, no necesariamente es el que quieren, básicamente es caer en la adaptación de tengo que trabajar, tengo que producir dinero y terminan accediendo a un trabajo que no necesariamente va de acuerdo a sus expectativas. Luego lo que les mencionaba, ¿cuál es la principal razón que le dan a los jóvenes? Pues fíjense, muy simple, prácticamente 60 de cada 100 empleadores le van a decir a un joven, mira, básicamente no te puedo dar empleo porque no tienes experiencia. Y aquí viene la otra gran duda de cualquier joven. Bueno, pero ¿cómo es lógico si estoy recién graduándome, cómo me van a pedir experiencia? Y claro que sí hay maneras, jóvenes, de que ustedes puedan solventar eso. Pero insisto, va a depender de su autocapacitación para entender la realidad laboral. ¿Por qué? Porque un joven, por lo menos desde la perspectiva que propone Manpower Group, puede tener opciones complementarias para empezar a hacer desde muy temprano en la universidad sin haber culminado una distinta una distinta cantidad de opciones que le permitan acumular experiencia. Los jóvenes creen que cuando se les pide experiencia es que, por ejemplo, un ingeniero industrial vayan a pedirle que vaya a firmar contratos porque en la empresa donde está trabajando van a hacer unas adecuaciones y entonces él va a hacer... No, no, jóvenes, no funciona así. Lo que se pretende con un joven recién graduado es que usted ya sepa cumplir un horario, que usted ya sepa seguir instrucciones, que usted ya sepa colaborar en equipo. ¿Y cuál es la única forma de acumular esa experiencia? Haciéndola. Y por eso nuestras universidades siempre van a tener un gap, van a tener un hueco entre eso, porque ese no es el rol fundamental de la universidad. Pero eso tiene que entenderlo un joven. Por supuesto que las autoridades universitarias, por supuesto que universidades como la UDELismo que está representando acá y todas sus autoridades van a hacer un esfuerzo y lo siguen haciendo, la sociedad en general. Pero usted como joven, como individuo, le toca una cuota de autorresponsabilidad, de entender que al final eso va a depender de usted, porque los jóvenes muchas veces dentro de sus procesos psicológicos que dicen, yo no pienso hacer más nada hasta terminar la universidad y resulta que eso está jugando en su propia contra, porque como usted lo está viendo acá, resulta que le van a pedir experiencia y cómo usted va a acumular experiencia, pues tiene que hacer cosas previas para que eso suceda. Muy bien, luego el 79% de los encuestados, por supuesto, ha dicho que ha trabajado anteriormente, pero ahí es donde entran un poco realmente qué han hecho desde el punto de vista profesional o laboral para complementar eso que los empleadores quieren decir como experiencia y allí es donde tienen que setear muy bien cuáles son cada una de esas actividades. Porque adicionalmente lo que se reporta es que han tenido una cantidad de empleos, llamémoslo informales, no porque no tengan cómo demostrarse, sino porque realmente no le han agregado el valor necesario para lo que está buscando este joven. Un caso concreto es que usted pueda decir que usted se acaba de graduar de ingeniero y está buscando ingresar a una empresa
por supuesto, a ejercer su conocimiento en ingeniería, pero todas las actividades que ha hecho anteriormente han sido informales desde el punto de vista de lo que va a servir para ese trabajo. Entonces, como un joven, desde el inicio, puede hacer actividades que le vayan a complementar para cuando usted busque su trabajo y que adicionalmente sepa tanto transmitirlo en un currículum como transmitirlo en una entrevista de trabajo. Un caso concreto para que ustedes se lo lleven y lo digieran como jóvenes y puedan tomar acción. Si usted está estudiando, cambiemos de profesión, usted está estudiando administración o finanzas o algo relacionado, pero usted desde muy temprana edad en su carrera universitaria, para complementar, para ayudar en el hogar o para sus propias finanzas, usted vende cosas. Digamos que usted vende celulares, usted se unió con un amigo y usted revende esos celulares para ganar algo de dinero. Si usted sabe transmitir, eso desde el punto de vista de este estudio es lo que se considera un trabajo informal. Pero si usted en su hoja de vida sabe transmitir eso, si usted en una entrevista de trabajo sabe transmitirlo, eso en el mundo del trabajo se le conoce como autoempleo, aunque más de las personas le quieren decir emprendimiento. Un autoempleo bien sustentado, bien redactado, bien argumentado, es lo que le va a permitir al joven transferir esas habilidades para decir en un puesto de trabajo, yo soy una persona que ya sabe hacer estas tres cosas. Y de eso se trata, jóvenes, de que usted realmente se forme y se capacite para hacerlo de esa manera. Luego, cuando pasamos a la participación en los trabajos formales por nivel de escolaridad, por supuesto, los jóvenes que más estudios han desarrollado son los que más van a poder insertarse. Porque, ¿qué pasa? Un joven que ya ha culminado un posgrado, una maestría, ya es un joven que por más avanzado que esté en edad, va a estar entre los 25 y 27 años. Y por supuesto, eso ya hace desde el punto de vista psicológico un entendimiento de la vida en general de un joven de una manera distinta. Y eso es un poco parte de la madurez y el desarrollo que va a tocar, que cada joven a lo individual va a tocar hacer para entender la vida desde una modalidad distinta. Porque si usted quiere pasar por este proceso de formación, entonces realmente va a tener que ocuparlo de esa forma. Luego, los principales factores por los cuales los jóvenes no aceptan un trabajo, por supuesto que bajos salarios, y es normal, lo veíamos anteriormente. Si usted ha estudiado más, además usted o su familia han invertido en su formación académica, es normal, es claro, es evidente que por supuesto los jóvenes tengan unas expectativas salariales adicionales. Pero a mí en lo personal, como anécdota les narro, me ha tocado, para que se hagan una idea, parte de mis funciones dentro de Manpower Group es representar a más de 1,000 jóvenes asociados a distintos clientes para trabajar en puntos de venta. Lo que en Panamá pudiésemos conocer como azafatas, mercaderistas, impulsadoras en los puntos de venta. Cuando nos ha tocado reclutar muchas de estas personas, lo primero que le preguntamos es cuáles son sus expectativas salariales. Y hay jóvenes graduados universitarios o avanzados en su carrera universitaria que ni siquiera saben cuál es el salario mínimo de Panamá. Allí yo le pregunto a un joven, ¿cómo usted establece o cómo usted inicia un proceso de negociación si no se saben los argumentos para negociar? Y el argumento más básico que tiene cualquier persona que quiera tener un empleo es saber cuánto tiene como expectativa ganar. Y allí es un poco las contradicciones, y vuelvo con el mensaje, la importancia de la autocapacitación del joven como individuo para que realmente sea asertivo con esto. Y fíjense lo interesante, para no hacer de esto algo muy, muy complejo. Cuando nos vamos a expectativas salariales, bueno, haría sentido un joven de primaria o secundaria que, por supuesto, lo que quiera es ganar salario mínimo. Pero ya van a ver esto con respecto a, o déjenme hacérselos al revés. Es obvio, es normal, como les he venido diciendo, que un joven de posgrado o licenciatura pretenda ganar más de un salario mínimo. Eso es lo correcto, eso es lo formal y así debería ser. Pero miren, jóvenes que ni siquiera han terminado primaria o secundaria y pretenden ganar más de un salario mínimo, hasta 5 salarios mínimos. Y fíjense que en el caso de secundaria, prácticamente el 50% de los jóvenes. Llevemos eso a salarios en Panamá.
Para redondear y no ponernos muy técnicos, salario mínimo en Panamá $600. Eso quiere decir que en Panamá hay jóvenes que solamente han culminado la secundaria que pretenden ganar hasta 6 por 5, 30. Es decir, hay un joven en Panamá o hay un grupo de jóvenes en Panamá que solo han culminado las secundarias con expectativas de ganar hasta $3,000. Esos jóvenes, eso está totalmente fuera de las expectativas y de la realidad del mercado laboral panameño. ¿Por qué? Porque jamás usted, al haber culminado solamente la secundaria, va a conseguirse un salario de $2,000, $2,500. Eso no va a suceder. Es una cosa que tienen que setearse en su mente para que se hagan una idea. Un ingeniero industrial con posgrado, pero sin mucha experiencia laboral, el salario que va a poder conseguirse en Panamá va a rondar entre los $1,500 hasta $2,200. Ingenieros con posgrado. Ahora, como un joven solamente con secundaria va a pretender ganar hasta 5 salarios mínimos. Eso no va a ser congruente y por eso es muy importante el mensaje de la autocapacitación adaptada a la realidad laboral del mercado. Entonces, ¿qué están haciendo los jóvenes para mejorar su empleabilidad? Maravilloso. Aquí ya hay unas ideas y unas iniciativas concretas y claras. Jóvenes, hoy día, más allá de su formación universitaria, incluso existen cursos y formaciones gratuitas en Internet. Internet no es solo TikTok. Internet no es solo Instagram para perder el tiempo. Hay mucha formación de valor incluida en esas redes sociales, que esas redes sociales lo pueden a usted formar y autocapacitar, pero solamente si usted lo quiere hacer. A usted nadie lo va a poder obligar, ni un profesor universitario, ni otro académico, ni su mamá, ni su papá. Si a usted como individuo no le nace formarse, pues nadie lo va a poder hacer por usted. Y fíjense lo importante. Jóvenes que ya estén cursando algunas habilidades profesionales o técnicas que le estén complementando. ¿Cómo se traduce esto de cara a la realidad? Un joven que esté estudiando sociología, que esté estudiando comunicaciones, que esté estudiando enseñanza o digamos toda la formación para ser profesor, todas las habilidades para formarse en el mundo de la academia. Perfectamente esas carreras humanistas usted las puede complementar con algunas habilidades técnicas que son muy demandadas en el mundo empresarial, como edición de video, como mezcla de sonido, como animación en software 3D. ¿Por qué? Porque un educador que ya tiene toda una base humana para dar clases a otra persona, si ese formador se complementa en edición de video, entonces va a ser mucho más atractivo para empresas que quieran desarrollar dentro de sus departamentos de mercadeo, dentro de sus departamentos de comunicación interna, todo el proceso de capacitación para profesionales propios de la organización, para hacer una serie de actividades a clientes y demás. Es decir, cada formación base que usted ya tenga en la universidad la puede complementar de una manera muy específica, incluso gratuita. Y así sucesivamente vemos en pantalla cómo, por supuesto, el inglés es muy poderoso. Que usted tenga hoy día un segundo idioma para mercados como Panamá es muy interesante si adicionalmente un joven tenga algo de formación en un tercer idioma como el mandarín o un tercer idioma como el portugués para el mercado brasilero. Todo ese tipo de cosas lo van a hacer a usted como joven diferenciarse muy rápido de sus pares. Luego, cuando pasamos a ideas concretas de cómo los jóvenes pueden hacer cosas, ya lo hemos venido hablando, pero lo importante y el mensaje tercero que deben hacer ustedes acá es aprovechar las prácticas profesionales, que muchas de nuestras universidades en Panamá así lo hacen, pero no ir a hacer una práctica profesional con el simple objetivo de cumplir con un requisito más. Es como usted aprovecha ese relacionamiento que va creando dentro de las empresas con ejecutivos de entry level o ejecutivos de mediano nivel, incluso si usted tiene acceso a tomadores de decisión dentro de esa organización, cosas muy simples.
cómo usted se luce sirviendo un café, cómo usted se luce haciendo una presentación en PowerPoint, cómo usted se luce ayudando a algún ejecutivo en oratoria para practicar hacer alguna exposición. Hay muchas formas en las que un joven puede resaltar como practicante dentro de una organización y por supuesto eso le va a ayudar a ponerse visible dentro de una serie de ejecutivos para que digan, oye, esta chica, qué bien nos dio unos argumentos la otra vez, este joven, qué fundamentoso cómo se ve en todo su proceder. Esos jóvenes, insisto, se llaman habilidades blandas. Y esas habilidades blandas, si usted las potencia, le van a ayudar a crear todo ese relacionamiento y toda esa dinámica. Los principales retos en Latinoamérica, por supuesto, esto no es un tema solamente de Panamá y un poco para los jóvenes que desconozcan esto, Panamá tiene el salario mínimo más alto dentro de Latinoamérica. El único país teóricamente latinoamericano que tiene un salario mínimo por encima es Puerto Rico, y Puerto Rico técnicamente es territorio estadounidense. Pero de resto, nosotros somos el país que mayor tiene el salario mínimo. Por supuesto que acá se abre el debate de, bueno, el salario mínimo y poder adquisitivo. Yo gano $600 en Panamá, pero no necesariamente me sirve. Digamos, eso es otra discusión. Pero desde el punto de vista de ingresos, es muy atractivo que usted, por ser panameño, por estar en Panamá, gane en dólares y adicionalmente tenga acceso al salario mínimo más alto de toda Latinoamérica. Solamente Costa Rica pudiese ser comparable desde el punto de vista de relación salario con el poder adquisitivo y eso da muchas ventajas competitivas y comparativas. Entonces, en Latinoamérica en general tenemos muy pocos accesos a salarios de envergadura, por lo menos para los jóvenes recién graduados, y en segundo lugar hay mucha informalidad. Pero como les he venido diciendo, parte de su autoformación le va a ayudar a sortear esto muy rápido. Desde el punto de vista de los empleadores, lamentablemente, jóvenes, la realidad es el desafío económico que está pasando no solamente Panamá, la región en general. En este momento los empleadores no tienen una infraestructura clara, no solamente desde lo estratégico, sino en lo físico para decir, vamos a contratar una serie de practicantes y los vamos a formar en los próximos 6 meses para que ellos se incorporen a nuestra planilla. No, lamentablemente, todos los tomadores de decisión en las organizaciones están corriendo, resolviendo que el negocio siga caminando y por eso están prefiriendo contratar a personas con experiencia. Y allí es donde viene todo el tema de que esto pareciera un juego trancado. El juego no está trancado. El tema es que usted a lo individual como joven, si ecualiza un poco estos mensajes que le estamos enviando para que usted tome acción individual, se va por supuesto, a diferenciar muy rápido y esa diferenciación es la que lo va a hacer cada vez más atractivo. Estamos claros que la masividad de todo lo que necesita nuestra sociedad panameña para la inclusión de los jóvenes, eso es discusión para otros foros, eso es discusión que debe incluir a otros actores, porque por supuesto que hay un problema social que responder. Pero de cara a jóvenes universitarios, especialmente universitarios de universidades privadas, en las que tengan acceso a otro tipo de infraestructura, sabiendo ecualizar, y allí un poco lo reiterativo del mensaje, un joven, clase media, acceso a universidades privadas, con formación, con tecnología, sabiendo hacer los ajustes claves en lo que ya está haciendo como individuo, en su formación profesional, va a resaltar muy rápido, porque así se está demandando hoy día en las organizaciones para que esto lo pueda hacer. Luego, cuando pasamos un poco a lo que pueden hacer las universidades para ayudar en todos estos temas. Bueno, el tema de que, por supuesto, puedan incluir las universidades proyectos concretos de formación para el trabajo, alianzas con empresas privadas o con el sector público en general, para que las universidades puedan garantizar que esos jóvenes tienen acceso real a entender cómo es el mundo del trabajo, no solo a través de prácticas, sino incluso a través de contrataciones por proyectos, donde a lo mejor una empresa está haciendo todas unas adecuaciones de algún proyecto en particular y se pueden contratar 10, 15 o 20 jóvenes para que pasen, si se les remunere, se les pague por esa formación, pero a su vez ese joven va a tener que entregar una serie de
habilidades muy concretas de lo que ya sabe hacer. Bueno, si un joven está estudiando ingeniería y resulta que hay un proyecto en este momento para construir, solamente el cálculo de que un joven de esos aporte de qué cantidad de mezcla de concreto hay que hacer según la cantidad de metros cúbicos o los metros cuadrados a llenar, ya eso ayuda a que un joven entienda la contratación y reclutamiento de las cuadrillas de obreros, maestros de obras, técnicos, electricistas. Eso ayuda, es decir, hay muchas cosas por hacer, pero tiene que haber una alianza concreta facilitada por las autoridades de las universidades, facilitada por los tomadores de decisión en las empresas y adicionalmente toda la integración que puedan dar el gobierno y las distintas entidades en todo este tipo de toma de decisión. Con el sector privado, los gobiernos, sector social, parte de lo que hemos estado discutiendo hasta este momento y algunas ideas claves. Y por supuesto, para no alargarlo y ahondarlo, para ser asertivo con el tiempo que se me ha dado para esto. Y por supuesto, fomentar todo lo que tiene que ver con el edutainment. ¿Qué significa el edutainment? La educación bajo entretenimiento o el aprender haciendo. Cómo los jóvenes pasan un switch psicológico muy rápido cuando realmente el joven transforma o conecta su cerebro con sus manos, es decir, cómo todo el aprendizaje que he llevado a través de la universidad lo puedo concretar en algo a través de mis manos, y justo allí es donde se logra una conexión maravillosa, que todo eso está estudiado por diversas universidades de primer nivel en el mundo, donde eso es lo que realmente ayuda a que un joven conecte ese aprendizaje y lo pueda poner en marcha. Buscar trabajo ya es un trabajo en sí, jóvenes, eso es muy importante. Mensajes claves de cierre: no pretenda que por subir su hoja de vida a un portal de empleo es solamente cuestión de sentarse a esperar para que lo llamen. Eso no va a pasar. Inclusive para los jóvenes en este momento, el portal de empleo es una de las variables más difíciles, y aunque este seminario no habla de eso, hay toda una serie de algoritmos que se llaman Applicant Tracking System que lo va a prefiltrar a usted, y usted ni siquiera va a estar en el radar de un reclutador para usted que su hoja de vida sea llamada a una entrevista. Entonces, allí hay muchas cosas por investigar, hay muchas cosas por hacer. Buscar un trabajo es un trabajo, y usted, la idea es que como individuo busque, se quede con la necesidad de seguirse autoformando y de seguirse capacitando en todo esto. Por supuesto, atento a los mensajes que quieran enviar las personas, tanto a nuestra red social corporativa, la más fácil, Instagram, para que nos puedan ubicar, @manpowercca, y un colaborador y un servidor para orientarles a través de las distintas redes sociales y distintos mecanismos que tenemos para colaborar y seguir enviando la información a los jóvenes y se puedan reinsertar muy rápidamente. Muchísimas gracias por el espacio y encantado de poder compartir. Gracias, don Carlos, por la exposición de los resultados de este estudio, con muchos datos importantes que anotar para analizar en nuestro país versus la realidad nuestra entre los jóvenes. Me quedó mucho el tema de que los chicos nuestros se quedan sin información clave importante, no manejan mucha información, y eso es importante para el desarrollo profesional de nuestros jóvenes, Juan Carlos. El micrófono. Sí. En efecto, muchísima información. Vamos a estar compartiendo, sin duda vamos a contar con el apoyo de Carlos y de Manpower. Vamos a estar compartiendo este importante archivo para que lo puedan revisar tanto estudiantes, profesores. Sin duda habrá muchas tareas pendientes luego de este importante informe. Iniciamos ya con la parte de nuestro panel de expertos. Iniciamos con el rector de la UDI. Pregunta cajonera: ¿cómo lo ve la UDI? ¿Cómo hace la UDI para garantizar la salida de esos jóvenes que en pandemia los datos pueden ser mucho más, mucho más cercanos a una totalidad de jóvenes que encuentran dificultad en medio de una pandemia para obtener un empleo? Bienvenido nuevamente, rector. Juan Carlos, muchísimas gracias. Sí, creo que Carlos nos ha ilustrado muy bien de lo que hoy puede estar sucediendo en la región y en Panamá. Y precisamente a raíz de eso y a raíz de
no necesariamente pandemia, pero sí un ejercicio que veníamos nosotros realizando al interior de la universidad, empezamos a repensarnos como organización y a repensar qué era lo que queríamos hacer realmente con nuestros estudiantes hacia afuera. Carlos tocaba temas muy importantes, hablaba de habilidades blandas y eso es algo que a nosotros de alguna manera nos olvidamos en algún momento de que era un tema muy importante y nos dedicábamos claramente a esa formación pura y dura de la materia en específico, entendiendo que el ser humano realmente necesita unas habilidades mucho más allá simplemente de esas meramente profesionales. Entonces, ahí hay que repensarse, pero esto no es que vamos a dar una materia de liderazgo o es que vamos a dar una materia no sé, de relacionamiento, vamos a dar una materia de pensamiento crítico. No, esto es cómo va permeado dentro del currículo y dentro de la construcción del currículo y esa apuesta que hacemos como organización, porque ahí hay que buscar un equilibrio muy grande, porque no necesariamente vamos a hablar única y exclusivamente de habilidades blandas, sino como vamos a hablar de esa formación que construimos con el sector productivo y que aporte realmente a lo que se necesita. Y cómo hacemos esa mezcla con el sector productivo para construir un currículo realmente bien pensado. Y esto es un tema que hemos venido trabajando mucho porque el sector productivo tiene que entender también ese significado del profesional que quiere y o entender, por ejemplo, lo que significa la formación por ciclos propedéuticos, y es decir, esas salidas de estudiantes previas dependiendo de los niveles de formación, técnicos, tecnológicos y licenciaturas o profesionales y después posgraduales. Y eso son salidas previas al mercado laboral en diferentes ciclos de formación. Pero el sector productivo tiene que entender cuál es esa oferta que quiere crear, porque muchas veces el sector productivo necesita, y voy a dar un ejemplo tonto que yo siempre uso, pero es una persona que maneje la máquina XY y no busca un técnico en el manejo de la máquina XY, sino postula o hace la oferta y dice necesito un ingeniero mecánico para manejar la máquina XY. Y seguramente ese no es el mejor. Seguramente el que más productivo va a ser en la máquina XY es el técnico. Y eso es un nivel de formación, o lo que denominamos nosotros en educación, esa formación para el trabajo y el desarrollo humano, que es muy importante, ¿cierto? Y después vienen esas... los siguientes o subsecuentes niveles de formación y ahí hay que entender realmente qué es lo que necesita. Entonces, ¿cómo empezamos a pensarnos y a buscar nosotros precisamente que nos estemos sintonizando con esta información que nos da Carlos? Currículos pertinentes. ¿Cómo buscamos pregrados que realmente le den salida a los estudiantes en eso que se va a necesitar o se está empezando a necesitar ya? Sin perjuicio, y como veíamos en el estudio también, las carreras tradicionales siguen teniendo una demanda importante, pero esas carreras tradicionales, ¿cómo las armonizamos a las necesidades de los estudiantes de hoy en día? Entonces, por ejemplo, en nuestra nueva línea curricular en la Universidad del Istmo tenemos claro que una segunda lengua es fundamental y hoy inglés hace parte de nuestras mallas curriculares, porque apostamos precisamente a esa formación de una segunda lengua como un skill muy importante en los jóvenes panameños para acceder al trabajo. Y sobre todo Panamá, por su ubicación estratégica, necesita que la gran mayoría de los jóvenes hoy aprendan una segunda lengua, y lo vimos en el estudio. Pero quiero tomar también otro dato importante y es... Hoy, por ejemplo, nosotros llevamos en la Universidad del Istmo alrededor de 10, 11 años trabajando educación virtual, 100% virtual. Y ahí cuando tenemos dos modalidades completamente distintas, como es la virtual y la presencial, tenemos dos poblaciones completamente diferentes. Pero el administrador de empresas de la modalidad virtual no puede ser distinto al administrador de empresas de la modalidad presencial. Y ahí generamos un blended muy interesante, porque es que el perfil del estudiante virtual es un perfil de un estudiante que hoy está en el mercado laboral, pero que necesita crecer dentro de su compañía, porque es una persona que entró tarde. Es de esos personajes, como veíamos en el estudio, que estaban en el graduado secundario, entró a trabajar y lleva 5, 6 o 7 años en esa compañía y se da cuenta que si no estudia y no es profesional, no tiene una licenciatura, no va a escalar dentro de la estructura de la compañía y decide estudiar, pero ya no tiene tiempo. Entonces la modalidad virtual se vuelve su posibilidad. Y ahí tenemos dos perfiles de personas completamente distintas, pero debemos tener un mismo administrador.
Entonces, ¿cómo trabajamos y armonizamos precisamente eso? Y hoy la pandemia nos obligó a hacer esa mezcla de estudiantes que estaban en la modalidad 100% presencial, que hoy están conectados y están trabajando a través de plataformas virtuales para poder seguir su proceso de formación, y los que venían 100% virtuales. Entonces, ahí hay otro esfuerzo mucho más grande, pero eso a nosotros nos deja una cantidad de información grandísima. Y, por ejemplo, un dato nuestro al interior de la universidad, el 75% de los estudiantes que están en la modalidad virtual están estudiando algo relacionado con lo que trabajan. Entonces, ahí viene un conocimiento previo que también traemos para producir y construir más conocimiento al interior de la organización, y cómo lo compartimos con los estudiantes de la modalidad presencial o semipresencial. Entonces, ahí hay un esfuerzo muy interesante que hacemos. ¿Cómo ayudamos o cómo le aportamos más a ese currículo? A través de la consecución de convenios. En el último año y medio hemos firmado más de 7 convenios con universidades internacionales para promover el intercambio, no solo de estudiantes, sino de docentes, porque ese es otro jugador, perdónenme que lo ponga de este tema, pero ese es otro jugador de este equipo que es supremamente importante. Y cómo le aportamos también a nuestro profesor para que crezca en ese proceso, para que sea un profesor más de mundo, y salgamos un poco del espectro netamente panameño y lo tengamos también o en México, en Colombia o en Costa Rica, viendo otras realidades. Entonces, esto hace parte precisamente de lo que nosotros estamos en ese proceso de transformación, porque es fundamental el ejercicio hoy en un mundo globalizado de esa internacionalización. Convenios de prácticas empresariales, porque como veíamos en el estudio, es muy importante el tema de la experiencia previa a esa posición a la que llega cualquiera de nuestros graduados. Entonces, tenemos claramente que ofrecerle la oportunidad, y hacemos un trabajo exhaustivo con el sector privado, con el sector productivo, porque como les decía hace un momento, construimos nuestros currículos entendiendo qué necesitan ellos como profesionales, pero también buscamos abrirle las posibilidades a los estudiantes para hacer esas prácticas que les permitan de una vez ir adquiriendo experiencia e inclusive engancharse en la misma compañía donde están haciendo las prácticas. Aquí hay mucho por hablar, Larabel, pero quisiera que pudiéramos seguir un poquito en el debate, porque puedo quedarme 35, 40 minutos más y no me quiero robar todo el tiempo. No, pero muy importante la experiencia de la universidad. Yo siempre he dicho que las universidades son un termómetro importante en este proceso, porque no solamente la información que recibe de sus estudiantes, sino también esa información que reciben de aquel chico que llega a la universidad buscando información de carreras. Y también las universidades, y en nuestro país, lo hemos visto mucho aquí en nuestro programa de Tu Carrera, que las universidades también orientan a los chicos cuando llegan a tocarle la puerta. Bueno, es que estoy buscando una carrera, pero no sé hacia qué área laboral. Entonces, las universidades son esa engranaje importante en toda esta cadena al momento de preparar a los profesionales, pero también tiene un rol muy importante que es orientarlos. Entonces, es importante, por eso es que en este webinar era importante que estuvieran las universidades para que hablaran de su experiencia, porque son ese termómetro que miden a los jóvenes cuando que llegan a la puerta de la universidad a tocar para saber qué quiero estudiar, hacia dónde voy o qué hay, y también la realidad que viven con aquellos que ya son estudiantes de su plantel. Bueno, continuamos para seguir más adelante el debate, y con nosotros el licenciado René Quevedo, consultor empresarial. Le damos el pase al licenciado. Importante, don René, usted ha participado con nosotros acá en Tu Carrera, es la opinión del sector empresarial, lo que se ve desde el sector empresarial. Usted es una fuente para los medios de comunicación sobre esa realidad, y vemos muchas de esas cosas que usted ha hablado y que se han hablado en entrevistas, salió reflejado en este estudio también. Bienvenido, don Quevedo. Gracias, es un honor estar acá. Efectivamente, el informe que presenta Manpower, a pesar de que es prepandemia, refleja también la situación acá en Panamá. Yo tengo, digamos, cifras más recientes del impacto de la pandemia en Panamá, pero para unirme para apoyar lo que está planteando Manpower. Miren, entre el 2008 y el 2018, el Estado invirtió más de 15.500 millones de dólares en educación. Sin embargo, los jóvenes de menos de 30 años, o sea, de 15 a 29 años, que
hace 10 años, 2004, 2009, obtenían 1 de cada 4 empleos que generaba la economía, en el 2019 obtuvieron 1 de cada 27, ¿okay? Nuevos empleos. En el 2018 nuestras universidades graduaron exactamente 32.709 profesionales y solamente en 1957 encontraron empleo en el 2019. Estamos hablando de 6%. Antes de la pandemia ya teníamos la peor crisis de empleo juvenil de la historia, ¿okay? Y el COVID la agravó, ¿okay? Ahora déjenme hablarles un poquitico de lo. Tuve la oportunidad de hacer el análisis del impacto laboral del COVID para el BID antes de que ocurriera. Bueno, básicamente se dieron las proyecciones que había hecho. Es importante que entendamos lo que está ocurriendo. Después de 30 años de crecimiento económico y expansión del empleo, Panamá pierde 15% de su fuerza laboral en un año, ¿okay? Pero la planilla estatal aumenta. De hecho, Panamá tuvo el mayor aumento de la planilla estatal en toda Latinoamérica durante la pandemia. En consecuencia, el sector privado perdió 327,000 empleos. Es decir, 37% de todos sus empleos formales se fumaron en un año, ¿okay? Dije antes, se perdieron 289,000 empleos en total, pero como dije antes, la planilla estatal aumentó. Pero 289,000 empleos en una economía que genera 45,000 empleos por año significa que nos va a llevar por lo menos 6 años reponer los empleos que se perdieron en el 2020. Sin embargo, todo el sacrificio lo ha estado llevando el sector privado, con que, como dije antes, perdió 37% de sus empleos formales, lo cual ocasionó, entre otros efectos, el 40% de reducción de los ingresos de la Caja del Seguro Social. Data dura, esto es totalmente verificable. Entonces, en este momento, obviamente, 2 de cada 3 empleos perdidos fueron jóvenes y mujeres, ¿okay? Entonces, los jóvenes han sido realmente bastante castigados por la pandemia. Panamá, el 70% de todos los empleos en Panamá son presenciales, ¿okay? De tal manera que las cuarentenas y los toques de queda han tenido un efecto devastador. 3 de cada 4 empleos que se perdieron en los sectores más sensibles a las restricciones de movilidad. Comercio, construcción, agricultura, turismo y logística. Entonces, y este año todavía el panorama laboral va a seguir sumamente complicado. De hecho, ya va a crecer la economía, sí, pero más que todo impulsada por el sector externo, por las exportaciones de cobre, pero el sector interno va a continuar deprimido. De hecho, ya el Mitradel dijo que el desempleo aumentó a 20%, era 18,5% en el 2020, en septiembre. Entonces, creo que en ese contexto, creo que tenemos que mirar con mucho detenimiento lo que son las oportunidades para jóvenes. Necesitamos crear programas especiales, específicos. Un dato muy importante, ¿okay? En el 2018-2019, pre-pandemia, ¿okay? Hubo 53,000 aproximadamente profesionales universitarios que ingresaron al mercado laboral, o sea, que consiguieron trabajo, ¿okay? 72% de ellos tenían más de 50 años de edad. Eso es data de la Contraloría. Sin embargo, los jóvenes apenas fueron de esos 53,000, 1,957. O sea, que estamos hablando de que los jóvenes no están encontrando oportunidades en el mercado laboral antes de la pandemia. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? El 92% de todos los empleos que se generan en Panamá o que se han generado en los últimos 10 años son informales, ¿okay? De entrada. Panamá genera principalmente empleo informal. ¿Quiénes son los informales? 1, los empleados sin contrato laboral, los empleados del sector privado. 2, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal, ¿okay? Yo tengo 25 años con mi empresa de consultoría, pago impuestos, cotizo a la Caja del Seguro Social, tengo aviso de operación y soy informal. 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares, ¿okay? El emprendimiento, o sea, eso es ese núcleo, ¿okay?
ha aportado 92 de cada 100 empleos generados en los últimos 10 años, que fue la década cuando ampliamos el canal y hicimos todos estos proyectos de infraestructura. El otro 8% de la expansión del empleo fueron aumentos en la planilla estatal. Si no hubiera habido aumentos en la planilla estatal en los últimos 10 años, el desempleo hubiera sido 25% y no 18%. Entonces creo que estamos ante una situación, el COVID ha venido a marcar el fin de una era, ¿okay? Ha agravado una serie de situaciones que ya existían. Nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país y por eso es que insisto, la titulitis cada vez funciona menos, y eso que conste que soy profesor universitario, pero tenemos que estar claros de que muchas de nuestras universidades y nuestro sistema educativo está bailando la canción anterior. Entonces, ¿qué hacer? El futuro de los jóvenes, el futuro laboral de los jóvenes está en el emprendimiento. No busquemos empleo asalariado, porque el empleo asalariado se va a seguir contrayendo. De hecho, esto ya se veía venir hace rato. En el 2016 hubo un informe publicado en el periódico La Vanguardia de España titulado El ocaso del asalariado, donde la OIT pronosticó esto que está ocurriendo, que le preocupaba que el futuro del empleo estaba basado en empleo informal, en emprendimiento, y eso ha venido ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Así que creo que estamos ante un mundo nuevo. ¿Okay? Creo que la primera, lo que se mencionaba antes de las habilidades blandas, la adaptabilidad, ¿okay? El empleo asalariado no va a regresar, o sea, no digo que se va a acabar, pero en los próximos 2 y 3 años, 100% de los empleos que se van a generar serán informales. Les doy cifras. La ministra de Trabajo hace 2 o 3 semanas anunció que el Mitradel espera tramitar 200,000 nuevos contratos laborales este año. ¿Okay? Esos 200,000 son 68,000 más que los 132,000 tramitados el año pasado, cuando se perdieron 289,000 empleos. ¿Okay? Y es más o menos la mitad de los 378,000 que se tramitaron en el 2019, cuando se generaron 52,040 empleos, todos informales. De tal manera que el panorama, estamos ante un colapso del empleo asalariado, estamos en un colapso del empleo formal. Hoy 2 de cada 3 trabajadores en el país son informales o funcionarios. Eso no es sostenible, eso se va a mantener. De tal manera que tenemos que buscar 2 elementos. 1, emprendimiento. 2, tecnología. Y 3, adaptabilidad. O sea, porque todavía estamos tratando de entender y asimilar los impactos que nos trajo el COVID, que dicho sea de paso, no vino con un manual de instrucciones. Gracias, muchísima información que complementa el contexto de lo que fue el informe de parte de Manpower. Y de verdad, al final, los caminos o las alternativas que ha planteado el profesor Quevedo concatenan, obviamente, con las conclusiones del estudio de Manpower. Pero vamos a ver qué dicen los jóvenes. Vamos a ver qué opina José Leonardo. Una encrucijada difícil. Estás estudiando, ayudas a jóvenes que están aprendiendo de manera correcta en las aulas, pero que también tienen una salida o una encrucijada laboral difícil, porque como decía el profesor Quevedo, el COVID no vino con un manual, tampoco para los jóvenes. Sí, muchísimas gracias, y de verdad yo me quedé viendo todas las cifras y todo de lo que está diciendo el licenciado, y me quedé wow. O sea, de verdad, como que todo lo que están viendo la conferencia, y hasta uno en verdad puede aprender bastante. Lo mío sí va a ser un poquito más puntual, no tanto de las cifras. Tal la representación de todos los jóvenes no es algo que pudiera como ponerme en el pecho. Cada caso es diferente, cada ingreso es diferente, cada familia es diferente. Pudiera como un poquito, como dar un poquito de mi experiencia, puede ser con respecto a los pelados que estamos atendiendo y la realidad que hay hoy en día. Hay varias cosas que sí quisiera rescatar de la presentación que hizo Carlos. Me pareció muy interesante que está hablando de la dificultad para encontrar trabajo. O sea, si hacemos un promedio total, aquí tengo unas notas, aquí tengo mi batería, yo apunto todo, pero
de 3 de cada 4 tiene dificultad, independientemente del tipo, independientemente de qué se graduó, 3 de cada 4 tiene dificultad para encontrar trabajo, pero si también eso lo casamos con un reporte que por lo menos yo investigué antes de esto, del Washington Post, que dice que solamente 1 de cada 4 personas graduadas de la universidad en Estados Unidos obtiene un trabajo de lo que se graduó. O sea, si ahorita mismo le estamos hablando a los que son para pelados, gente, peladas, no necesariamente la carrera que vamos a estudiar vaya a ser de lo que tenemos que buscar empleo en un futuro, sino poder ampliar nuestro margen de opciones que podemos tirar. Porque en efecto, no solamente en Estados Unidos, sino que aquí se puede ver que no necesariamente, yo creo que era como el 60 o 70%, que las personas no encuentran trabajo de lo que se graduaron y tienen que diversificarse al momento de buscar empleo. Y en efecto, estaban hablando de cuánto tiempo le llevan buscando trabajo. El rango dentro es de 18 a 29 años, o sea que también están contando todos los años que uno está estudiando la carrera. Por lo menos yo tengo 24 y estoy haciendo tesis. Y mi caso puede ser muy diferente de una persona que tiene 21 años, 22 años y ya se graduó, o que puede tener un hijo y necesita un trabajo rápido, o que tiene que mantener una familia, o que el ingreso es bajo, o que puede darse el lujo de poder hacer una pasantía sin remuneración, porque ese es otro. O sea, no es solamente hacer una pasantía, bueno, para que tengas experiencia y tienes para poder tener en tu currículum. No todo el mundo puede tener experiencia sin remuneración. La razón por la cual yo estoy haciendo tesis son 2 cosas muy puntuales. Uno, no puedo hacer práctica profesional sin tener dinero porque no puedo dejar de trabajar. Mis papás no me pueden mantener. Yo tengo que generar mis propios ingresos para poder subsistir, así que no puedo hacer práctica profesional. Por eso, y 2, para las becas completas que estoy tratando de aplicar, muchas te piden la tesis de cañón. Entonces, varias de esas cosas que hay que tener en cuenta al momento de por lo menos terminar la carrera. Ahorita mismo hablándole full a los pelados, perdón si hay alguien mayor que está viendo esto, perdón, pero quisiera como bajarlo un poquito más. En efecto, el hecho de que a medida de que va aumentando los ciclos educativos, hay más probabilidad de que la persona ingrese a un empleo formal. Aunque ya oyendo la exposición del licenciado Quevedo, que dije, wow, muchísimas cosas que hasta ahora aprendo, y que en efecto el 50% del empleo en Panamá es informal. O sea que hay que hacer un gran esfuerzo para no solamente llevarlo al sistema formal, sino que dé el pie para ese emprendimiento que tanto necesitamos, y que en efecto, así como por lo menos yo tengo 24 años y obviamente estamos muy familiarizados con esto, que está el timer para no pasarme el tiempo, pero muchas de las piezas que se hicieron de un iPhone vinieron de laboratorios públicos financiados por el Estado. Tesla, que es una marca que ahora todo el mundo conoce, que antes no, le dieron un préstamo por el gobierno de los Estados Unidos, y ahora es una de las empresas más grandes que cotiza en la bolsa. O sea, esas intervenciones que promueven el emprendimiento, al parecer va a ser la tendencia que va a dar en un futuro. Para mí, de lo que yo he hecho, mi experiencia, yo puedo resumirlo. O sea, yo de 3 cosas, si aún están en la carrera, están viendo esa empleabilidad que van a tener a futuro. 3 cosas. 1, sepan hablar. 2, sepan inglés. 3, sepan Excel. Todos los empleos que por lo menos yo y mi pareja hemos estado bastante buscando empleo, todos te piden eso. Y bueno, la experiencia que, bueno, hay algunas personas que la pueden tener sin remuneración, hay otras personas que por lo menos en mi caso no la puedo tener sin remuneración y se me haría muy complicado, y siempre y cuando la puedas tener sin afectar tu rendimiento académico ni emocional, siempre vale la pena. No vale la pena el hecho de que tengas que tener esa experiencia a costa de que tu índice baje, tus clases baje, tus profesores no puedes tener buen contacto con ellos, y que tu salud mental también sea parte del sacrificio. No vale la pena, y a la larga siempre es bueno terminar todos los ciclos de la mejor manera posible. Ya estoy terminando, ya llevo 5 minutos, estoy claro, pero si pudiera como resumir todo lo que he venido hablando para los pelados, y obviamente todo lo que hablaron, una locura, pero siempre tengan en cuenta cuáles son los mayores focos de empleabilidad y las habilidades que se están pidiendo. Ya hay una lista grandísima de las habilidades que ahorita mismo están pidiendo las empresas. Uno puede aprender de gratis en internet. Hay bastantes plataformas como edX y Coursera que uno puede tomar
cursos de manera gratuita y si quieren un certificado son 30, 50 palos. Todo eso es válido y todo eso ayuda un montón y les recomiendo bastante hacerlo porque a mí me ha ayudado un montón y siento que ustedes lo pueden hacer también. Y recuerden Excel, hablar y inglés. Eso es una combinación que nunca falte. Si pueden tener una experiencia brutal, si no la pueden tener, traten como puedan, muchachos. Y nada, esa es mi intervención. Muchísimas gracias. Listo. 6 minutos. Muchas gracias, José. Perdón, No te preocupes. me pasó un minuto. No, pero es importante tu experiencia y esa retroalimentación que nos traes acá en el webinar, porque está hablando de lo que viven los jóvenes en nuestro país y la realidad que viven, y por lo menos tú, como señalas, todo lo que tú has tenido que vivir para conseguir, para seguir tus estudios, pero también tienes que trabajar. Esa es la realidad de nuestro país, es lo que los chicos que entran a las universidades y los que están por salir de secundaria para la universidad, esa es la realidad que viven, la que vemos que está mostrando José. Pero importante los tips que da José, por su experiencia, lo que él recomienda. Importante los cursos, importante la parte técnica que también salió en el estudio que nos acaba de detallar Carlos. Sí, vi que alguien levantó la mano y quería... No, Larabel, no te distraigas, Larabel. Lo que pasa es que tenemos el chat encendido. Marianela Wells a través de YouTube nos dice excelente información de todos los panelistas. Yarina Martínez también en YouTube dice excelentes aportes, panel de lujo. Yo creo que es momento oportuno de agradecer a todos los que nos sintonizan en Facebook y en YouTube. Gracias, José, por hablar directo, por ponernos en contexto con la realidad. Sin duda nos ayudan a tener mayor receptividad para los que puedan revisar este webinar colgado en YouTube y colgado en Facebook, porque sin duda las redes sociales funcionan de esa manera en las transmisiones en vivo. Son mayores las reproducciones luego que terminamos. Entonces, esto no ha acabado luego de la transmisión. Y es importante que, Larabel, ya demos paso a lo que son las conclusiones. De algo tan, es más, me atrevo a decir que en algún momento tenemos que hacer una parte B, una parte 2, tocando con más jóvenes, incluyendo otros panelistas, porque sin duda es demasiada información para sacarle provecho, porque aquí lo que queremos es que se tomen decisiones, pivoten hacia otras áreas profesionales que complementen. Pero ahora, yo creo que es el momento oportuno para las conclusiones de cada uno de los panelistas que nos han, de verdad, llenado de información y poniendo en contexto con la realidad del empleo juvenil. Antes que pasemos a esta parte, hay varios temas que me quedaron que sí quisiera como compartir, que habláramos con los analistas. Cuando Carlos señala del estudio esas 10 áreas que son los que los jóvenes más buscan, pero son 10 áreas que en su mayoría son profesiones que ya las conocemos hace más de 15, 20 años. Pero de ese momento para acá hay un montón de otras profesiones que se han abierto y que todavía la pandemia ha abierto mucho más. Falta mucho entonces el tema de orientar a los chicos a que miren hacia otras áreas también para que se desarrollen, porque esas áreas también necesitan más profesionales. No sé si alguno de los panelistas. Sí, yo me tomo ahí la palabra un poco para hablar un poco precisamente de esas carreras que hoy estamos explorando y que claramente sabemos que son hacia futuro. Nosotros acabamos de lanzar, por ejemplo, un par de maestrías muy interesantes, una en innovación, y lanzamos una maestría también en marketing digital, que son obviamente dos temas que hoy están muy en boga y le apostamos mucho a eso. Y tenemos una licenciatura también muy interesante hoy, que es en un mundo hiperconectado como el que estamos, la ciberseguridad es un tema fundamental dentro del ejercicio, y esa es otra licenciatura que lanzamos, porque claramente tenemos que empezar a abrir ese portafolio de oportunidades a esas carreras tradicionales, que tal vez el estudio que Carlos nos hablaba, y es lo que los estudiantes buscan, es porque tal vez no encuentran otra cosa distinta, y ahí creo que tenemos que empezar nosotros a cuestionarnos y a buscar precisamente nuevas opciones en ese sentido. Sí, y veo porque José dice algo, los muchachos se mueven en esto, tecnología, y no lo vi entre los 10 puntos que más los jóvenes buscan. Entonces, hay que mover ese tema de los chicos en Panamá y que comiencen a buscar esas áreas de tecnología. También lo vi salud. Salud también es un mercado muy grande, ¿no? Estamos hablando que tiene que ser doctor o un médico. También hay muchas otras carreras técnicas que vienen con medicina. Entonces, hay un tema importante de orientar a nuestros chicos a que vean a otras áreas de la mano
con el emprendimiento, como dice José. Y también decían, Carlos, el tema de que los chicos también generen, independientemente que estudies una carrera de sociología, pero también hay que darle esa creatividad a los chicos de que eso lo pueden combinar con otra habilidad. No, y yo creo, Larabel, que en el tema del emprendimiento hay desde hace mucho tiempo las empresas contratan a pequeños negocios para desarrollar tareas específicas, ¿sí? En telecomunicaciones hay muchos servicios outsourcing que eran empleados y se convirtieron en una pequeña empresa que se encarga de distribución de facturas, por ejemplo, o mantenimiento de las torres de telecomunicaciones, el corte o restablecimiento del servicio de la luz. Esos son ejemplos, pero desde la perspectiva empresarial o del empleador, el profesor René, los empresarios estarían dispuestos a continuar con esto, con contratar a pequeños emprendimientos de jóvenes para áreas específicas. ¿Habrá cabida en esa área? Porque obviamente entre pares nos podemos dar la mano, entre pequeños emprendedores, con un food truck, haciendo bisutería y demás, pero ¿tendré cabida en la pequeña y mediana empresa para dar mis servicios como una forma práctica de resolver una necesidad de la mediana o gran empresa? Sí, eso ya se está dando. O sea, las empresas están contratando servicios a pequeños microemprendimientos, particularmente tecnológicos. ¿Okay? Sí, eso ya se viene dando y eso va a ser el camino. Las empresas no van a estar contratando empleados asalariados, van a estar contratando servicios. Entonces, creo que es importante que eso es una tendencia. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento una sobreoferta. O sea, es muy difícil recuperarse de un golpe tan fuerte, ¿no? Así que y yo sí visualizo a futuro las empresas focalizando sus compras hacia proveedores locales y con énfasis en jóvenes, ¿okay? Y en mujeres. Yo creo que son los dos sectores más vulnerables. Eso ya se está dando, obviamente no en la proporción que quisiéramos verlo, pero se va, todo lo que es la tecnología, que definitivamente la tecnología va a permear a todos los sectores y las empresas van a buscar esos cambios que tienen que hacer y van a estar contratando muchachos jóvenes que básicamente se mueven en esto de las plataformas digitales y el mundo digital para obtener esos servicios, ¿no? Serán contrataciones temporales. Más si vemos también la tendencia de las contrataciones en los contratos laborales de Mitradel, el 80% son contratos temporales, ¿okay? La temporalidad del empleo se va a mantener, de los empleos formales, de los que se vayan a generar, y con una enorme tendencia hacia el emprendimiento. Va a haber mucho desarrollo en emprendimientos tecnológicos, en traer tecnología a las empresas para resolver temas puntuales, ¿okay? Y eso puede también ser una oportunidad para que estos jóvenes o estos emprendimientos de jóvenes le den mantenimiento a estas empresas, porque la tecnología está cambiando todos los días, ¿no? Así que yo creo que eso va a ser un patrón que va a ocurrir, ya está ocurriendo y vamos a ver mucho más de eso. Don Carlos, sus conclusiones. Bueno, por supuesto que mucho material, mucha información que tal cual, esto no es ni siquiera un segundo espacio, un tercero, un cuarto y un quinto, porque realmente hay mucho que abordar. Me encantó lo que decía José Alejandro y algo que quiero enviar como mensaje, que más allá de la formalidad corporativa y todo lo demás, los tomadores de decisiones en la sociedad, no importa si es a nivel gobierno, empresa privada, lo que sea, universitario, es decir, tenemos que sentarnos seriamente a pensar en qué hay que hacer, en cómo hacerlo y empezar a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque esto no se trata de una frase simple o vacía, la juventud es nuestro futuro, pero es que no va a ser ni siquiera nuestro presente si no tomamos acciones, porque realmente el señor René Quevedo nos lo decía, es decir, los números no aceptan ficción y esa es la realidad. Es decir, y qué maravilla como lo expresaba José Alejandro. Bueno, qué bien un joven clase media que a lo mejor puede hacer unas prácticas y no obtener remuneración. Pero ¿y el joven que no tiene esa oportunidad? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, allí es donde está la dinámica. Desde Manpower Group constantemente buscamos alianzas justamente para eso. Y aunque no quiero usar este espacio como un espacio publicitario, sí quiero dejarlo para los tomadores de decisiones que estamos acá y las personas que lo hagan puedan verlo.
El núcleo de negocio de nuestra organización es la tercerización de personal. Yo en este momento en concreto estoy llevando 2 proyectos para 2 empresas transnacionales que por razones obvias no voy a nombrar, pero que están haciendo tal cual lo que está diciendo René Quevedo. En vez de contratarlos directamente, los contrato a través de ti, porque yo lo que necesito es una factura. Pero para efectos de empleo, esos son empleos formales que se crean. Es decir, hay muchas modalidades en las que ya se están trabajando, pero todavía van a pequeña escala. Ojalá nosotros pudiésemos tener formación. Nosotros como organización lo hacemos totalmente gratuito. Alianzas concretas para las universidades, no solo para complementar lo que ya hagan, enseñar el recorrido para que estos jóvenes se inserten. Con lo único que yo quisiera diferir con el panel es que yo no usaría la palabra emprendimiento, yo usaría la palabra autoempleo. A nuestros jóvenes, para resolver iniciar, hay que enseñarles a autoemplearse y luego en una fase posterior de su recorrido, emprender. Desde nuestro concepto como organización, el emprendimiento requiere unas variables un poco más complejas. En cambio, el autoempleo es un escalón abajo, inicial, donde le puede dar mucha relevancia a nuestros jóvenes y que adicionalmente el joven vaya preparándose justamente para lo que sea, porque coincido completamente con René Quevedo. Los números nos hablan de que en los próximos 3 años el empleo formal va a estar prácticamente flat, estancado para casos muy puntuales. Eso no resuelve el problema social de Panamá. Entonces, nosotros desde la organización abiertos, totalmente dispuestos a colaborar en espacios como este, que le agradezco a Juan Carlos y a Larabel el esfuerzo y por supuesto anuente a cualquier convocatoria para seguir aportando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos. No sé las últimas conclusiones del señor rector. Larabel, mil gracias. Yo coincido con varios puntos de los que se han hablado acá, pero yo sí quiero ser mucho más optimista. O sea, estábamos hablando de unos números importantes desde el punto de vista de la informalidad, como decía ahora el señor René, y él es informal. O sea, podemos tomar eso como un dato donde podemos seguir trabajando en esa ruta y buscar, como decía Carlos ahora, el autoempleo es importante. Tenemos que entender que la pandemia también modificó muchísimas cosas de cómo se hacían anteriormente y cómo se van a hacer a futuro. Y tenemos que entender que este es un mundo completamente abierto hoy en día y podemos acceder a posiciones no necesariamente en Panamá, trabajando desde Panamá. Y eso es lo que tenemos que entender y cómo empezamos a construir valor sobre eso. Y no lo podemos hacer única y exclusivamente las universidades solo, tenemos que hacerlos a través del Estado, tenemos que hacerlo a través de la empresa privada, tenemos que hacerlo a través del sector productivo, tenemos que trabajar con los jóvenes de la mano y entender cómo ellos quieren ver y cómo ven su mundo. Y José Alejandro decía ahora unos temas, hablaba sobre unos temas muy interesantes y como dijo, esas 3 recomendaciones, hablen bien, fundamental, coincido contigo, José Alejandro, es muy importante hablar bien. Excel e inglés, y hay que apostarle una segunda lengua, pero esto no podemos dejarlo simplemente en vamos a dejar aquí porque creo que el panorama está un poco complicado, ¿no? Debemos ocuparnos en lo que tenemos que hacer y yo abro las puertas de la universidad para que sigamos construyendo en ese sentido, para que trabajemos en conjunto los grupos que estamos interesados precisamente en que esto suceda. Yo tengo ya y no, tampoco quiero, como decía Carlos, ahora quiero promover temas, ni quiero que esto se vuelva un tema publicitario. Yo ya tengo un espacio destinado precisamente para empezar a hablar de emprendimiento y autoempleo y usemos un poco la palabra de Carlos también, porque soy completamente abierto a que hablemos precisamente de lo que le construya y le genere valor a los jóvenes o a la juventud panameña. Gracias, señor rector. Vamos con José, tus últimas conclusiones. No, realmente añadir más de lo que han dicho sería como redundar, ¿no? Yo siento que desde mi punto de vista, de mi experiencia, que es lo único que puedo hablar, no soy experto, ni siquiera soy graduado de la universidad, estoy haciendo la tesis aquí al lado, está mi tesis, aquí abajo está mi tesis. Pero no por eso hoy mi novia me acabó de decir que tuvo que abandonar una llamada de Teams porque sentía que los otros aspirantes estaban muy crack y ella no se sentía al mismo nivel.
no por ello me acaban de chatear para hacer una tutoría, y de tutor probablemente gano más ahorita que de ingeniero, porque no hay labor para ingeniero. No por eso uno no deja de tener realidades, uno no deja de ver también a los pelados que vemos a cada rato en los centros de menores, que no son solamente ellos. No quiero hablar de ellos ni para excusarlos, ni para defenderlos, ni nada. Lo que quiero traer de ellos es una historia que no se ve, que son sus papás y su familia, porque desde atrás es una película que va poco a poco hasta llegar a un titular de una noticia. Y siempre una de las cosas que siempre me dicen, Jackson, es que había que comer, no había trabajo, ¿qué íbamos a hacer? Entonces, ese hecho de ver esto no solamente como un tema cualquiera y de adorno, no es un tema cualquiera y de adorno, es de desarrollo nacional y de urgencia, no solamente para los pelados, sino para los padres de esos pelados, para los tíos de esos pelados y para todas las necesidades que se tengan. Para mí ha sido un honor realmente, y si puedo hablar también en alguna otra ocasión, o sea, pretty, qué cool. Y gracias a todos los panelistas, que realmente aprendí bastante con todos ustedes. Y nada, muchísimas gracias, que pasen excelente tarde. Gracias, José, por tus aportaciones importantes. Volvemos otra vez, la importancia del estudio, a la importancia de la educación, y sobre todo eso en nuestros países de Latinoamérica. O sea, toda la educación, cómo mueve y cambia realidades, Juan Carlos. Asimismo es que te cambia la perspectiva de vida. Es más, con las motivadoras palabras de José Alejandro, te toca la autoestima. Sientes que tú vales, que tienes una pertinencia tanto en tu entorno familiar, y sin duda ayuda a romper ese círculo de la pobreza desde la comarca, desde el barrio, desde el gueto, hasta a las familias clase media y alta. Si hay educación, sin duda las expectativas de éxito son mucho mayores. Quisiera ya en la parte final comentar compartir algunos comentarios. Sandra Giovanna, excelente espacio. Ferrucio Giancardi desde Inglaterra, siempre participa con nosotros en Panamá. Siguen educando para seguir siendo colas de león, lo que falta son cabezas de ratones fuertes, pero reales. La profesora Susan Say, también de aquí de la casa de la UDI, excelente participación de los panelistas, muy valiosa información de cada uno. Gracias a todos de verdad por compartir sus comentarios, y sabemos que esto va a tener mucha resonancia porque va a quedar el archivo, el video en cada una de estas dos plataformas, y sin duda va a ser repasado por profesores también. Aprovechar que nos sintonizan en la comarca Nove Buglé, quienes estaban esperando este webinar porque la profesora Mara Vázquez le había puesto una tarea a los estudiantes. Bueno, aquí está parte de la tarea, le tocará desmenuzar a ellos con la profesora, y sin duda va a tener mucho impacto en áreas como la comarca, pero también aquí en la ciudad, que no hay que ir muy lejos para ubicar la necesidad de la juventud de creerse que pueden mejorar su entorno desde la familia hacia la sociedad panameña. La importancia de la unión de los sectores, como decía el rector, las universidades, la parte de gobierno y el sector empresarial, y esas organizaciones como Manpower, ese trabajo unido para generar y orientar a los jóvenes en el tema tan importante que es la educación, orientarlos a esas áreas que se están abriendo, con qué puedes complementar esas profesiones y hacia dónde se mueve entonces la economía de nuestro país, y con ese autoempleo, que me quedo con esa reflexión de Carlos. Gracias por estar con nosotros, gracias a los panelistas por aceptar participar en este webinar de analizar este estudio que es parte de la realidad de nuestro país, pero lo principal, y pienso que en la parte positiva, es ver nuestra realidad en función de esa, trabajar para mejorarla. Y por eso tu carrera inicia este proyecto, nace este proyecto de tu carrera, porque es para aportar. Frente a esa realidad, ¿qué podemos aportar y qué podemos ayudar como comunicadores para unir ideas y salir adelante en la parte educacional de nuestro país, sobre todo en la parte universitaria? Gracias por estar con nosotros, gracias a cada uno de los panelistas por seguirnos, gracias a los que nos escuchan y ven el webinar. Recuerde que va a estar colgado en nuestra página en YouTube para que lo puedan ver quienes están llegando a último momento a esta transmisión, y que puedan pues repasar cada uno de los detalles que hemos aquí revelado frente a todos. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros esta noche.